Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y el día de hoy vamos a trabajar con MariaDB, SQL y los primeros comandos de consola. ¿Qué es SQL? En primer lugar hay que decir que es un lenguaje. En todo caso, eso significa lo siguiente: cuando usted se comunica con otra persona, lo hace a través de un idioma, llámese castellano, llámese inglés, llámese francés, llámese portugués. En el caso de que usted se vaya a comunicar con una base de datos, también necesita un idioma. Ese idioma es el lenguaje de consulta estructurado y le permite a usted, que está de este lado del computador, es decir, usted que es un usuario, comunicarse con la base de datos a través de una serie de comandos u órdenes. En resumen, se puede decir que SQL es una serie de comandos u órdenes que le permiten al usuario realizar operaciones con la base de datos. Y cuando hablamos de operaciones estamos hablando de crear una base de datos, crear tablas, agregar registros, consultar registros, entre tantas otras operaciones que usted puede realizar en una base de datos. El día de hoy vamos a visualizar lo siguiente o trabajar los siguientes comandos. Vamos a trabajar con el comando para abrir el servidor de la base de datos, para consultar las bases de datos, para crear una base de datos, para usar una base de datos, para mostrar el listado de las tablas que tiene la base de datos, para crear tablas dentro de la base de datos, para mostrar la estructura que tienen las tablas, para insertar registros y después para hacer una consulta de la información que existe en una base de datos. Finalmente vamos a ver los comandos que me permiten salir del servidor MariaDB y salir de la consola de Windows. Para comenzar el diseño físico, que consiste en la creación o la construcción de la base de datos en un servidor, en este caso el servidor MariaDB, tenemos que tener primero a la mano el esquema completo de nuestra base de datos, es decir, tener el modelo relacional. Y además de eso, pues la descripción de las tablas que voy a construir. En este caso yo tengo en mi mano el modelo relacional de mi base de datos retardados, en la cual tengo la tabla maestro excusa, la tabla de detalle de retardos, la tabla maestro empleado, la tabla maestro cargos, la tabla maestro estatus y la tabla maestro usuario. Pero viene la primera pregunta: bueno, ¿cómo comienzo yo a construir esto? Primero que todo, yo necesito abrir el servidor de la base de datos. Entonces, para ello le doy clic en inicio, voy donde dice ejecutar. Dentro de ejecutar voy a la opción que dice CMD para abrir una consola y le doy a aceptar. Allí, primero que todo, voy a cambiarle la configuración de esa consola para poder visualizar mejor los comandos. Entonces me ubico en la barra de título, le doy clic al botón derecho del mouse y voy donde dice propiedades. Le digo que el tamaño va a ser de 12 por 16 y además de eso le digo que el ancho va a ser 800 por 300 y le doy a aceptar. Esto lo único que me va a permitir a mí es tener una consola más grande para visualizar el editor y la consola y poder trabajar en una forma más cómoda. Después de que ya tengo la consola, necesito entrar al servidor. Entonces, para entrar al servidor voy a decirle MySQL -u de usuario. ¿Cuál es el usuario que yo voy a utilizar? Se llama root -p. En este caso le estoy diciendo, mire, que cargue en la memoria del computador el servidor MariaDB y voy a entrar con el usuario root. En este caso es el superusuario. Al darle enter, él me va a pedir a mí la clave y yo le digo que la clave del superusuario es 123 y le doy enter. En este momento yo ya entré al servidor MariaDB. Obsérvese, bienvenido a MariaDB, y entré al servidor o a la línea de comandos del servidor MariaDB. Ya estando dentro del servidor de la base de datos llamado MariaDB, vamos a ver qué existe allí. Entonces le digo shop databases, punto y coma. ¿Qué se visualiza aquí? Bueno, él me muestra y me dice, mire, las bases de datos que existen
en este momento en el servidor MariaDB son una base de datos que se llama esquemas de información. Existe otra que se llama MySQL, existe otra que se llama esquemas de performance y existe otra de trabajo que se llama test. A continuación, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, mire, voy a crear mi base de datos. Entonces, para crear mi base de datos voy a decir créate data base. Entonces, construya la siguiente base de datos. ¿Y cómo se va a llamar mi base de datos? Mire, se llama base de datos de tardados, punto y coma, y le doy enter. Este detalle es muy importante. Todo comando, toda orden va a terminar en punto y coma. Le doy enter. En este momento el servidor me dice, mire, la consulta se ejecutó sin ningún tipo de problema, sin ninguna novedad, y ha sido afectada una sola fila. En todo caso, ¿qué fue lo que construí? Una base de datos. ¿Cómo visualizo yo, cómo verifico yo que efectivamente él me creó mi base de datos? Simplemente le voy a decir, mire, show data bases. Es decir, muéstreme el listado de las bases de datos que tiene usted ya almacenadas. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, tengo que entrar a la base de datos para comenzar a trabajar con ellas. En ese sentido debo entrar a la base de datos para comenzar a crear las tablas. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mire, tengo que decirle use. ¿Y use a quién? Use a la base de datos retardados, punto y coma. Obsérvese que dice que la base de datos ha cambiado y que dice que usted está dentro del servidor MariaDB. Además de eso, le dice, mire, que usted está en este momento dentro de la base de datos llamada retardados. Hemos creado la base de datos retardados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, comenzamos a crear la tabla maestro status en vista que todas las tablas que tiene mi base de datos dependen de ella o de la información que allí está almacenada. Es importante recordar lo siguiente: para crear mi tabla maestro status, yo debo recordar o yo debo tener a la mano la descripción de esa tabla, donde dice que usted va a tener un campo que se llama código del estatus y otro llamado descripción del estatus, que el código del estatus va a ser entero de 1, que va a ser la clave primaria y que va a ser un valor no nulo, y un segundo campo o un segundo atributo llamado descripción del estatus, que va a ser de tipo varchar y que va a guardar valores no nulos. Entonces, para comenzar a construir la tabla maestro status, debo escribir lo siguiente. Le digo, mire, construya la tabla. Si no existe la tabla maestro status, le doy enter. A continuación escribo lo siguiente, mire, voy a construir el campo código del estatus, que va a ser entero de 1, es decir, que va a tener un solo espacio. Le voy a decir, mire, que este campo código del estatus va a ser un valor no nulo y además de eso va a ser la clave primaria, es decir, este va a ser mi clave primaria. Obsérvese que termina en coma y le doy enter. A continuación le digo, mire, el segundo campo que va a tener mi tabla maestro status es el siguiente, mire, la descripción del status, que va a ser de tipo varchar de 12, es decir, que va a guardar caracteres, máximo de 12 caracteres, que el cotejamiento va a ser el cotejamiento UTF-8 piso, Spanish 2 piso 6. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa cotejamiento? Cotejamiento es el tipo de caracteres que puede guardar este campo. En este caso, cuando yo le digo UTF Spanish 2 6, le estoy diciendo que en este campo yo puedo guardar letras, números, letras acentuadas como la A, la E, la I, la U acentuadas, la ñ, caracteres especiales que utilizamos dentro del mundo latino. Esto me define a mí qué tipo de caracteres puedo yo utilizar dentro de este contexto de esa tabla. Para terminar, yo voy a colocarle aquí punto y coma. Obsérvese lo siguiente, lo que les digo es, mire, construya la tabla maestro status si no existe, abrí paréntesis,
y cuando abrí paréntesis comencé a colocar dentro de esos paréntesis la descripción de la tabla. En este caso, ¿qué es la descripción de la tabla? Los campos. Yo le dije, mire, usted va a tener un código del estatus, una descripción del estatus. El código del estatus va a ser de tipo entero de 1, un valor no nulo, y va a tener una clave primaria. A continuación viene la descripción del estatus, que va a ser varchar de 12, el cotejamiento, o es decir, el tipo de caracteres que me va a guardar dentro de este campo es UTF-8 y va a ser un valor no nulo. Obsérvese que se abre y se cierra el paréntesis y al final se le da punto y coma para cerrar el comando. Le doy enter. Al terminar y darle usted enter, el MariaDB me responde con lo siguiente: mire, su consulta se ejecutó con satisfacción, es decir, su consulta fue ok, se sigue permaneciendo dentro de la base de datos retardados. Entonces, ¿qué debo yo consultar? Bueno, ¿qué tiene la base de datos? Tablas. Entonces le digo, mire, chop tablas, punto y coma. En este momento, cuando le dije chop tables, es decir, muéstreme las tablas que tiene en este momento la base de datos retardados, me dice que la única que tiene es la tabla maestro estatus. ¿Qué tiene una tabla? Una tabla tiene registros. En este caso, si le decimos select asterisco from tm status, es decir, muéstreme el contenido de la tabla maestro estatus, es decir, lo que tiene la tabla maestro estatus, obsérvese que me dice, mire, ella está vacía. Y en efecto está vacía porque hasta ahora la acabé de construir. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a continuación? Bueno, agregarle registros. Para ello aplicamos este comando. Es decir, le decimos inserte en la tabla maestro estatus. ¿Qué va a insertar? Bueno, mire, va a insertar en el campo código del estatus el valor 0 y en el campo descripción del estatus el valor eliminado. ¿Ok? Obsérvese que como el código del estatus es un valor de tipo entero, estoy colocando un número. Y ese, como un número, no va entre apóstrofes o comillas simples. La descripción del estatus, como es un campo tipo varchar, va entre apóstrofes. Entonces, le sigo insert into status, tabla maestro status. Abro entre paréntesis, coloco los campos que voy a utilizar. En este caso, tengo dos campos, que es el código del estatus, coma, descripción del estatus. Valúes, es decir, inserte los siguientes valores: el 0, coma, y ahora el texto eliminado. ¿Dónde lo va a insertar? En la tabla, en el código del estatus y la descripción del estatus. ¿Qué debo hacer yo al final? Le digo punto y coma y le doy enter. En este momento me dice, mire, su consulta fue satisfactoria, es decir, no hubo ningún error y usted afectó una sola fila. Si deseo yo visualizar qué hay dentro de la tabla maestro estatus, simplemente presionando la flechita direccional hacia arriba, nuevamente regreso a donde tengo el comando select, que es el que me va a permitir a mí mostrar la información de la tabla maestro estatus, y simplemente le doy enter. En este momento, ¿qué me dice el comando select de la consulta? Bueno, me está diciendo, mire, usted en la tabla maestro estatus tiene dos campos, un campo que se llama código del estatus y otro que se llama descripción del estatus, y allí solo hay un solo registro. A continuación le voy a decir lo siguiente, mire, inserte en la tabla maestro estatus, dentro del campo código del estatus y descripción del estatus, los siguientes valores. En el campo código del estatus inserte el valor 1, en el campo descripción del estatus ingrese el valor activo. Obsérvese que es exactamente igual, la misma estructura. Y al final le decimos punto y coma y le damos enter. En este momento él vuelve y me dice, mire, su operación se realizó con satisfacción, es decir, la realizó muy bien y fue afectado un solo registro. Si usted desea visualizar la información que usted tiene allí, entonces simplemente vuelve nuevamente y busca el comando select con las flechitas direccionales hasta que lo consiga, o la otra opción es simplemente lo escribe. Le da enter. En este momento obsérvese lo siguiente, y le está diciendo, mire, tiene el código del estatus, la descripción del estatus, y en el primer registro dice eliminado, en el segundo tiene el registro activo.
Si usted desea volver a visualizar que tiene dentro de la base de datos, en este caso dentro de la base de datos retratados, usted le dice Shop Tables, es decir, muéstreme el listado de las tablas que tengo en este momento. Como lo único que tengo es la tabla maestro status, es lo único que vamos a mostrar. Ahora, yo deseo visualizar la estructura de esa tabla maestro status. Yo voy a decirle lo siguiente: describe TM status, descríbame la tabla maestro status. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice a mí este comando? Mire, me dice lo siguiente, o me muestra la descripción de mi tabla maestro. En este caso dice, mire, esta tabla maestro status tiene el código del status, que es un valor de tipo entero de 1, que es un valor no nulo, que es la clave primaria y que no tiene ningún valor por defecto. Además de eso, mire, esta tabla también tiene un campo llamado TM status, que es de tipo varchar y que es un valor no nulo y que no tiene valores por defecto. Ahora vamos a construir o crear la tabla maestro cargos, teniendo en cuenta que tiene código del cargo, descripción del cargo, sueldo del cargo, y tiene la clave foránea código del estatus del cargo, la cual tiene como punto de origen la tabla maestro status. Para ello también tenemos que tener presente lo siguiente: el código del cargo va a ser un campo entero de 2 espacios, va a ser una clave primaria, va a ser un valor no nulo y lo vamos a colocar autoincremental, es decir, que él automáticamente vaya colocando un código secuencial ascendente. Vamos a tener la descripción del cargo, que va a ser varchar de 30, vamos a colocar el sueldo, que va a ser un valor decimal de 2 espacios, 2 decimales, y finalmente vamos a colocar la clave foránea código del estatus del cargo, que es un valor entero de 1, donde yo voy a guardar 1 si el registro va a quedar activo o 0 si el registro va a quedar eliminado. Y hay que recordar que este código del estatus del cargo viene de referencia a la tabla maestro status. Para comenzar a construir la tabla maestro cargos, primero que todo vamos a ver qué tenemos. Todo Shop Tables, punto y coma, con un error. Entonces Shops Tables, es decir, muéstrenme las tablas que tiene en este momento mi base de datos. Entonces dice lo siguiente: mire, la única tabla que tenemos es la tabla maestro status. Yo deseo construir la tabla maestro cargo. Comienzo diciéndole lo siguiente: créate table si no existe la tabla maestro cargos, es decir, construya la tabla maestro cargos. Abro paréntesis para comenzar a colocar la descripción de los campos. En este caso voy a decir, mire, el código del cargo, o construye el código del cargo, que va a ser un valor entero de 2, un valor autoincremental, valor no nulo, y que va a ser la clave primaria, coma. A continuación le digo, mire, descripción del cargo, un campo que va a ser varchar, que el cotejamiento va a ser UTF-8 piso, Spanish 2 piso, CI y un valor no nulo, es decir, que en este campo yo voy a guardar letras, números, símbolos especiales, acentos y N. Y para colocar la separación del campo, simplemente le coloco una coma y le doy Enter. Ahora declaro el campo sueldo y indico que el campo sueldo va a ser un campo de tipo decimal de 2 espacios, 2 decimales, es decir, 2 espacios para los decimales, un punto que el servidor reserva para el punto decimal, y le van a quedar 9 espacios para representar el valor numérico o la parte entera de ese número decimal. Además de eso, le voy a decir que es un valor no nulo. Como termino ya la declaración de este campo, le coloco coma y ahora le doy Enter. Declaro ahora la clave foránea código del estatus del cargo, un valor entero de 1, valor no nulo y cuyo valor por defecto va a ser el número 1.
Recuérdase que como este campo va a depender de la tabla maestro status, y en la tabla maestro status el código del status es un valor entero de 1, tiene que ser declarado de esa misma manera. Además de eso, estamos diciendo que el valor por defecto va a ser 1, es decir, que cada vez que usted inserte o agregue un nuevo registro a la base de datos o a la tabla cargos, automáticamente va a quedar en 1. ¿Por qué? Porque bueno, mire, recuérdese que cada vez que usted agrega un nuevo cargo o agrega un nuevo empleado, el empleado o el cargo o ese nuevo elemento siempre va a quedar activo. Entonces el valor por defecto que yo le voy a colocar cuando ingrese un nuevo registro siempre va a ser 1. Termino la descripción de ese cargo y le coloco coma y enter. Ahora bien, ¿cómo asocio este campo con la tabla maestro status? Para eso utilizo esta cláusula que dice lo siguiente: foreign key, es decir, este campo que se llama fk code stat card, es decir, clave foránea código del cargo, le estoy yo diciendo, mire, este campo va a ser una clave foránea y se va a asociar o va a tener una asociación, una referencia en la tabla maestro status, y dentro de la tabla maestro status él se va a asociar con el código del status. De esta manera yo estoy creando la asociación entre la tabla maestro status y mi tabla maestro cargo. Además de eso le voy a decir lo siguiente, mire, voy a establecer dos condiciones importantes. Primero, actualizaciones en cascada. Eso significa que si en la tabla maestro status hay algún cambio o alguna actualización, ese cambio o esa actualización que se genere o produzca, sobre todo en el código, automáticamente también se va a reflejar acá. De esa manera no se van a perder los datos y siempre va a haber consistencia en la información. Además de eso le digo, mire, queda restringido borrar registros. Me explico. Como yo he establecido una asociación con mi tabla maestro status, yo bloqueo todos los registros para eliminar, de tal manera que si existe ya un registro con alguna asociación, este no se pueda eliminar. ¿Qué debo hacer a continuación? Bueno, simplemente cierro la declaración de mis campos, coloco punto y coma y le doy enter. En este momento él me creó la tabla maestro cargos. Ahora bien, ¿cómo verifico yo esa información? Pues simplemente le digo chop tables, punto y coma. En este momento obsérvese lo siguiente: para mi base de datos ya existe la tabla maestro cargos, ya existe la tabla maestro status. Pero ¿cómo sé yo si efectivamente mi tabla maestro cargos está vacía? Porque entonces yo le digo, mire, select asterisco from tabla maestro cargos, punto y coma, y le doy enter. De esta manera estoy verificando que acabo de construir mi tabla cargos y ella está vacía. Ahora vamos a proceder a agregarle registros. Pero primero vamos a visualizar la estructura de mi tabla. Entonces describe tabla maestro cargos, punto y coma. Vamos ahora a insertar. Para insertar vamos a utilizar el comando insert into, es decir, inserte en la tabla maestro cargos. ¿Y qué voy a insertar? Mire, voy a insertar en los campos descripción del cargo y sueldo. Sin embargo, aquí se presenta este detallito. Bueno, mire, si mi tabla maestro cargos tiene código del cargo, descripción del cargo, sueldo y la clave foránea código del cargo, porque yo simplemente estoy colocando estos dos. Aquí tenemos que aclarar lo siguiente: cuando yo utilizo el comando insert into y el nombre de la tabla, yo puedo indicarle exactamente con cuál campo voy a trabajar de esa tabla. En este caso solo estoy trabajando con los campos descripción del cargo y sueldo, e inclusive yo pude haberle cambiado el orden. En todo caso, aquí lo importante es mencionar muy bien el campo con el cual voy a trabajar. Ahora le doy enter y le digo, mire, inserte en la tabla maestro cargo
cargos, la descripción y el sueldo, y asuma los siguientes valores. Entonces, primer campo, descripción del cargo, ingrese a presidente, coma, el segundo campo, el sueldo. Entonces, obsérvese lo siguiente, entre la descripción del cargo y el sueldo hay una coma de separación. Lo que se está aplicando aquí, bueno, mire, yo estoy insertando un registro. El registro va a ser asociado al presidente. Esa es la información que corresponde a la descripción del cargo. Y el sueldo, entonces va este numerito, entonces como es el siguiente campo, lo separo con una coma. Voy a aprovechar e insertar varios registros a la vez. Entonces aquí va el registro número 1. ¿Cómo me separo del siguiente registro? Le digo coma y ahora le doy enter. En este momento he colocado la descripción o la información que corresponde al segundo registro, que es el vicepresidente y el sueldo del vicepresidente. Obsérvese que el vicepresidente está entre comillas simples o apóstrofe porque es un campo de tipo varchar, pero el sueldo del vicepresidente con un valor numérico simplemente se coloca sin apóstrofe, y la separación de una coma entre los dos campos. Como ya terminé de indicar cuál es el registro, cuál es la información que va en el segundo registro, ahora le doy coma, enter para ir al tercer. Ahora tenemos en este tercer registro el gerente, coma, y el sueldo del gerente. Le doy coma de separación de registros. Y mi último registro va a ser el coordinador. Coordinador, coma, el sueldo del coordinador. Y como ya no deseo insertarlo al registro, le voy a colocar punto y coma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy insertando registros en la tabla maestro cargo. ¿Cuántos registros estoy insertando a la vez? Estoy insertando 1, 2, 3, 4 registros. Le doy enter. En este momento él me dijo, mire, su consulta fue ok, es decir, no tuvo ningún inconveniente y fueron afectados 4 registros. En pocas palabras, se han insertado 4 registros. ¿Cómo yo verifico esos registros? Aplico el comando select, es decir, consultemos el contenido de la tabla from tm cargos, punto y coma. En este momento él me muestra de la tabla maestro cargos lo siguiente, mire, me muestra el código del cargo, la descripción, el sueldo y la clave foránea código del estatus del cargo. Si observa usted el presidente, obsérvese que le asignó el código 1, al vicepresidente el 2, al gerente el 3 y al 4. Obsérvese que cuando se aplicó el comando insert no se incluyó el código del cargo, y como era un valor autoincremental, él automáticamente lo colocó y fue colocando el valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Se colocó la descripción del cargo, obsérvese, aparece la descripción del cargo, se colocó el sueldo, entonces aquí aparece el sueldo y como un valor decimal, obsérvese lo siguiente: 2 espacios para el decimal 1 y el decimal 2, un punto que él se reserva para el punto decimal y el resto para la parte entera del valor que usted está representando. Y obsérvese que cuando se aplicó el comando insert, es decir, se insertó registros, no se le colocó la clave foránea. Simplemente en la declaración, como usted observará aquí, se le dijo que era un valor por defecto. Entonces, como no se colocó, automáticamente cuando usted lo insertó, él iba colocando el número 1. Ahora vamos a construir la tabla maestro empleados. Obsérvese que la tabla maestro empleados se va a asociar con la tabla maestro cargos a través de una clave foránea código del cargo del empleado y también se va a asociar con la tabla maestro estatus a través de una clave foránea código del estatus del empleado. Si observamos la descripción de la tabla empleados, obtendremos lo siguiente. Miren, vamos a tener una cédula de empleado que va a ser varchar de 12, va a ser una clave primaria, va a ser un valor no nulo, tendremos el apellido y el nombre del empleado que va a ser varchar de 40, tendremos el teléfono del empleado que también va a ser varchar de 12, el código del cargo del empleado que va a ser entero de 2 y el código del estatus del empleado que va a ser entero de 1. ¿Por qué la clave foránea código del cargo del empleado es entero de 2?
porque en la tabla maestro cargos la clave primaria es entero de 2, igual se aplica para la clave foránea código del estatus del empleado. En la tabla maestro estatus la clave primaria es un valor entero, y se le recuerda de que si ese registro aparece con 1 significa que ese empleado está activo, pero si ese registro está en 0 significa que ese empleado está eliminado lógicamente. Vamos ahora, primero que todo, a verificar que esa tabla maestro empleado no existe. Entonces yo le voy a decir, mire, shop tables. Obsérvese que en este momento las únicas tablas que tenemos son la tabla maestro cargos y la tabla maestro estatus. Para construir la tabla maestro empleados, le vamos a decir construya la tabla maestro empleados si no existe, y abrimos paréntesis para comenzar la declaración de los campos, es decir, para decirle al MySQL o al servidor MariaDB cuáles son los campos. Simplemente le doy enter. Ahora coloco como primero la cédula del empleado y le voy a decir que es un campo varchar, que el cotejamiento va a ser UTF-8 para que reconozca ñes, símbolos especiales, las letras con acento. Le digo también que es un valor no nulo, y además de eso le digo que este campo es la clave primaria. Le coloco coma para separarlo de la descripción del siguiente campo y le doy enter. El segundo campo corresponde al apellido y nombre del empleado y es de tipo varchar 40, igual el cotejamiento es UTF-8 y le digo que es un valor no nulo. Igual termino esa descripción, le coloco coma al final y le doy enter. A continuación coloco el teléfono del empleado, que es también un campo varchar cuyo cotejamiento es UTF-8 y es un valor no nulo. Y para indicar que he terminado la declaración de ese campo, coloco coma y ahora le doy enter. El siguiente campo va a ser la clave foránea código del cargo del empleado, que es un valor entero de 2 y va a ser un valor no nulo. Como termino la declaración del campo, le coloco coma y le doy enter para ir al siguiente campo. El siguiente campo es la clave foránea código del estatus del empleado, que es un valor entero de 1, un valor no nulo, y que va a tomar como valor por defecto el 1, es decir, cada vez que se agregue un nuevo registro, automáticamente él le va a asignar a este campo el número 1, con lo cual se asocia de que es un registro nuevo y por lo tanto está activo. Para separar en la declaración del siguiente campo, le colocamos coma y le doy ahora a continuación. He terminado yo la declaración de los campos, es decir, la cédula, el apellido y el nombre, el teléfono, la declaración de los campos que van a asumir el rol de claves foráneas. A continuación comienzo yo la declaración de las claves foráneas o de las asociaciones. Entonces digo, mire, el siguiente es una clave foránea. Entonces este muchacho que tenemos código del cargo del empleado, que es este campo, va a ser una clave foránea y se va a asociar con la tabla maestro cargo, es decir, se va a referenciar a través de quién, del código del cargo que existe en la tabla maestro cargo, y también se les establece las condiciones. Mire, si hay alguna actualización en la tabla maestro cargos, automáticamente haga esa actualización dentro de esta tabla o dentro de este código, el código que corresponde a esta tabla. Además de eso, se le prohíbe borrar si hay alguna relación con la tabla maestro cargos. Terminé de crear la asociación o la relación que existe entre la tabla maestro cargos y el código o la clave foránea dentro del empleado. Coloco una coma y le doy enter. Defino la última asociación de clave foránea. Entonces digo, mire, este también va a ser una clave foránea. Es decir, este muchacho que tenemos acá va a ser la clave foránea código del estatus del empleado y se va a asociar con la tabla maestro estatus a través del código del estatus. Y la misma condición, mire, si hay alguna actualización de códigos en la tabla maestro estatus, que automáticamente lo actualice aquí en la tabla maestro empleados, y se le prohíbe hacer cualquier tipo de eliminación si existe alguna asociación.
Terminada ya la declaración de los campos, cierro la declaración y coloco punto y coma. A continuación lo que le voy a dar es enter. En este momento acabo de construir mi tabla. Entonces vamos a decirle Shop Tables para visualizar. Entonces al darle Shop Tables, obsérvese que él me muestra que tengo la tabla cargos, empleados y status. Si le digo select asterisco from TM empleados empleados punto y coma, le doy enter, obsérvese que él me dice, mire que este muchacho está vacío. ¿Qué significa? Que debo comenzar el proceso de insertar. Pero antes de insertar registros, yo quiero ver la descripción. Describe TM empleados punto y coma. En este momento yo visualizo la descripción de la tabla empleados y observo lo siguiente. Mire, dice que tengo la cédula que es varchar de 12, un valor no nulo que va a ser la clave primaria y no tiene ningún valor por defecto, e inclusive que no tiene ninguna descripción extra. Además de eso dice tengo el apellido y el nombre, tengo el teléfono, tengo dos claves foráneas, ¿ok? Y que tengo la clave foránea código del cargo del empleado y tengo una clave foránea código del estatus del empleado, y que el valor por defecto que se le va a generar cada vez que se inserte un nuevo registro va a ser el valor 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a insertar datos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a insertar datos, y para ello le voy a decir, mire, inserte en la tabla maestro empleados. ¿Qué voy a insertar? La cédula, el apellido, el teléfono y el código del cargo. ¿Por qué no voy a colocar el código del estatus? Porque voy a decirle, les voy a dejar esa responsabilidad al gestor de la base de datos, es decir, al MariaDB, y como es un valor por defecto 1, es decir, cada vez que él inserte un nuevo registro, automáticamente le va a colocar el número 1. Terminada la primera línea donde defino cuál es la tabla y cuáles son los campos, le voy a dar enter. A continuación le digo, mire, inserte los siguientes valores. Inserte la cédula, inserte el apellido, inserte el teléfono e inserte el código del cargo. Obsérvese 1, 2, 3, 4 campos. 1, 2, 3, 4 campos. Los campos que son de tipo varchar tienen apóstrofe o comillas simples, pero los campos que son numéricos simplemente se dejan simples. Termino de definir cuál va a ser el primer registro, le doy coma y a continuación enter. Ahora coloco el segundo registro y le digo lo siguiente. Bueno, mire, cédula, apellido, teléfono y código del cargo. Como ya terminé de colocar todo el registro completo, le digo coma y ahora le doy enter para ir a mi siguiente registro. En el siguiente registro, obsérvese, cédula, apellido, teléfono y el código del cargo asociado. Cierro el registro, coma y le doy enter para ir al siguiente registro. En este caso pues coloqué un registro llamado donde está Natacha, otro donde está María, y bueno, ya no tengo más registros. ¿Qué debo hacer a continuación? Bueno, simplemente le voy a colocar punto y coma y le doy enter. En este momento él me dice, mire, a su consulta fue ok, es decir, no hubo ningún problema, se actualizaron 7 registros y vamos a visualizar ahora cuál es la información que está dentro de la tabla maestro empleados. Para ello vamos a decirle, vamos a hacer lo siguiente, mire, select asterisco from TM empleados. ¿Para qué se utiliza este comando? Simplemente para mostrar el contenido de la tabla, y le doy enter. Entonces en este momento él me está mostrando lo siguiente, mire, en la tabla maestro empleados tiene la cédula, el apellido, el teléfono, el código del cargo del empleado y el código del estatus. En este caso fíjese que el código del estatus, como usted lo asoció con un valor por defecto, él automáticamente está todo el tiempo colocando 1. Como se habrá visto hasta este momento, crear tablas y agregar registros es una actividad muy sencilla, de pronto bastante laboriosa, pero muy sencilla. Les queda de práctica que terminen de crear todo el resto de tablas para que practiquen. Finalmente, ¿cómo hago para salir
del gestor de base de datos MariaDB. Simplemente voy a colocar barra invertida, la letra Q y le doy Enter. Después de que ya salí del gestor de base de datos MariaDB, llego a la consola del sistema operativo y para salir de la consola del sistema operativo simplemente le digo Exit y le doy Enter. No siendo más por el día de hoy, no me queda más sino agradecerles su amable atención. Por favor, si ha quedado alguna duda, déjenmela en los comentarios y en el primer momento que yo tenga disponible, con gusto le responderé.